Buenos días, mi nombre es Juan Luis de la organización Finance Meeting y quiero daros la bienvenida a este webinar organizado junto con JUS sobre digitalizar no es automatizar. Comentaros un par de cosas respecto al funcionamiento del mismo. Si tenéis cualquier pregunta podéis plantearla a través de la sección preguntas y respuestas que tenéis en la parte inferior de las pantallas. Cuando abandonéis la sesión os aparecerá un pequeño cuestionario que agradeceríamos completarais. Comenzamos ya presentando al moderador del debate, Cristian Muñoz, Product Evangelist de JUS. Cristian, cuando quieras puedes comenzar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues nada, muchas gracias por el tiempo, por estar aquí con nosotros para tener esta discusión sobre la digitalización y que la digitalización no es la automatización y que en este contexto que tenemos actualmente justo de facturación electrónica que está por llegar, pues podemos utilizar este contexto justo para dar ese salto y hacer más eficientes nuestros procesos. Antes de presentar a nuestros ponentes, a nuestros invitados, bueno, quiero hablar justamente de este contexto que tenemos, meramente a forma de introducción, y que justo tenemos esta próxima llegada de la facturación electrónica que se prevé que estará en vigor por ahí de 2027. Apenas hace un par de semanas, la Agencia Española de Administración Tributaria ha dicho que la publicación del Real Decreto, que finalmente es lo que estamos esperando para tener ese banderazo de salida hacia la obligatoriedad de la factura electrónica, va a ser publicado por ahí de mediados de julio del siguiente año, con lo cual tenemos que prever que a partir de 2027 estará en vigor esta obligatoriedad de la factura electrónica. Sin embargo, ya hay algunos movimientos, digamos, en todo el tejido que va finalmente impulsar el cambio de las empresas a través de obligaciones fiscales por parte del gobierno. Y el caso que tenemos actualmente en este contexto, más allá no solo de la factura electrónica, es la parte de la ley antifraude. La ley antifraude que, aunque aplica solamente para aquellas empresas que no reportan al sí y que pagan o que generan menos de 6 millones de euros anuales, ya es un paso que obliga a que este tipo de compañías comiencen a modernizar sus procesos, ¿vale? Porque son las primeras compañías, junto a aquellas que facturan al gobierno, son aquellas compañías que sí que ya están modernizándose y que están entrando en sistemas que están obligando a utilizar reportes electrónicos por ahora y que posteriormente pasarán a la parte de la facturación electrónica. Bueno, en este contexto también tenemos el movimiento o los movimientos que hay con respecto a la iniciativa Vida, que es la iniciativa que es impulsada por la Comisión Europea para homologar y hacer que cada uno de los miembros de la Unión Europea tenga como obligatoriedad la factura electrónica. En este contexto, además, sabemos que cuando llegue la factura electrónica, no solamente es un sistema de facturación electrónica, sino que tenemos este intercambio que habrá entre las facturas, que justamente serán electrónicas, entre las plataformas de intercambio de facturación electrónica y la solución pública de facturación electrónica. Y tendremos unos plazos que serán muy acotados para poder hacer ese pago de esas facturas a nuestros proveedores. Y bueno, es justo ese contexto donde podemos sacar el mayor beneficio y justo pasar a mejorar los procesos que están dentro de la organización, porque finalmente la factura electrónica nos lleva al punto de recibir facturas, ¿vale? Pero no a mejorar esos procesos. Y aquí, para esto, es justo donde tenemos a nuestros invitados que nos van a hablar justo de este contexto, de cómo ellos van avanzando en estos procesos con la parte de la automatización, de cara también a la llegada de la factura electrónica y cómo sacar lo mejor. Y ahora sí, después de poner un poco en contexto la conversación, voy a pasar a presentar a nuestros invitados. Primero tenemos a Carlos Echalecu, que es CFO en Logalty. Logalty es la primera Legal Tech y RegTech referente en España en identificación digital, emisión de certificados, contratación y comunicación electrónica y soluciones GRC. ¿Qué tal, Carlos? Encantado de Hola, estar contigo. hola, buenos días y gracias por la invitación. Perfecto, gracias. Bueno, tenemos muchas ganas de escuchar lo que tienes que contarnos con respecto a digitalización, automatización de cara a la factura electrónica. Y bueno, nuestro siguiente invitado con quien también vamos a estar discutiendo el día de hoy es Iria Flavia Heredero, quien es Head of Tax de Asisa.
Asisa es una aseguradora creada en 1971 y que ofrece seguros de salud, dentales, de vida, accidentes, decesos, mascotas y asistencia en viajes y, bueno, está liderado por el grupo Asisa. Hola Iria, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué Gracias tal? por la invitación. Nada, encantados de tenerte aquí también para nuestra discusión. Y bueno, nuestra invitada final es Vanessa Esteves, quien es Finance Director en Albali Señalización, que es empresa de colaboración público-privada para infraestructuras ferroviarias de alta velocidad, señalización, telecomunicaciones fijas y móviles e instalaciones de seguridad. Bienvenida, Vanessa. Hola, hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación y gracias a todos. Nada, pues justo ya he dado un poco el contexto en el que nos encontramos actualmente en España y cómo esto nos lleva, pues nos lleva a esta posibilidad de mejorar nuestros procesos finalmente. Y me gustaría tener una pregunta de apertura general que podemos responder quizás en el orden en el que vosotros habéis llegado. Y esta pregunta es que con la ley Crea y Crece, que obliga a las empresas a dar un paso hacia la digitalización con la factura electrónica. Bueno, estamos justo llegando a esta digitalización, pero justo el punto o la idea principal de esta mesa de debate hoy es que digitalizar no siempre significa automatizar. ¿Cómo es este proceso que a veces genera confusión incluso dentro de las organizaciones, dentro de las mismas personas? ¿Cómo estáis viviendo este proceso en vuestras organizaciones? Comenzamos contigo, Carlos. Me parece que estás sin sonido. Empiezo, venga, disculpad, sí, que me he puesto en mute. Bueno, sí, efectivamente, o sea, digitalizar no es lo mismo que automatizar y cuando yo estoy en un proceso de transformación y con el equipo, esto lo tenemos que dejar claro. Entonces, digitalizar al final es transformar procesos, documentos, servicios analógicos en formatos digitales, ¿vale? A partir de ahí, pues tendremos posibilidades, pues, para acceder, almacenar, analizar, ¿vale? Pero es pasar de ese analógico a esa parte digital. Y la parte de automatizar, que sería lo siguiente, es ejecutar todas esas tareas, todos esos flujos de trabajo de una manera automática con la mínima presencia humana, que sea lo menos manual posible, ¿vale? Entonces, a partir de ahí ya podemos empezar a- a montar los marcos de trabajo y efectivamente digitalizar, o sea, no es pasar a algo a PDF o en formato digital, o sea, la gran diferencia y donde hay que poner el foco y luego entraremos es sobre todo entrar en el proceso. A partir de ahí sí que podemos entrar a, a plantearnos la automatización, pero si no hacemos los deberes antes, va a ser complicado. Entonces, bueno, luego entramos a diseccionar cada una de las partes, pero entender los procesos y rediseñar los procesos será la clave para avanzar en esa automatización, diría, así para empezar. Perfecto. Bueno, Iria, tienes ahora la palabra un poco para que hablemos de esta parte de digitalizar y automatizar y cómo es que lo estás viviendo actualmente en tu organización. No sé si era algo claro para tu equipo, para las personas con quien trabajas o si hubo una parte de confusión quizás de que no era del todo claro. Pues bueno, en nuestro grupo, al ser un sector salud y tanto desde el punto de vista asegurador como desde el punto de vista sanitario, siempre hemos vivido un poco al margen del IVA. ¿Qué pasa con eso? Pues que la factura en sí ha sido, pues a veces documentos que no tenían esa importancia que en otras compañías pudieran tener. Sí que es verdad que efectivamente digitalizar y automatizar es algo muy diferente. Digitalizados en cierta medida estamos todos, porque al final nadie ya tiene, a pesar de que veáis mi mesa llena de papeles, nadie ya guarda el papel y lo archiva durante 4 años o 5 y demás, sino que ya todos, pues bueno, tenemos el PDF, algún repositorio documental donde guardamos todo eso y entonces, bueno, somos en cierta medida o nos creemos que somos digitales. Ahora bien, vamos un paso más allá en la automatización
automatización, todo ese dato que ahora va a venir estructurado, porque estamos o sea, primero ya en enero con Verifacto y luego ya cuando pasemos a la famosa ley Crea y Crece, pues este formato estructurado que nos va a venir, este XML, que es verdad que a nosotros, yo que soy por de formación profesional fiscalista y la agencia tributaria siempre nos ha romanizado en este tema y ya nos exigen suministramiento de información, este tipo de formatos y demás. Ahora se trata de que ese dato se redireccione automáticamente a donde tiene que ir y también que los humanos nos dediquemos a ese proceso de análisis y de validación. Al final casi el 80% de las facturas que recibamos o emitamos va a estar dentro de una regla general o de un automatismo que se puede ser y a lo mejor solo nos tenemos que centrar en ese 20 que se va a salir de esa regla general, ¿no? Entonces, bueno, la automatización para nosotros es un reto porque, bueno, desde los 15 años que llevo yo en esta compañía, pues hemos venido del papel firmado a mano del médico para el recibo, a la autofactura, el suministramiento de información que en 2017 nos hizo meternos un poco en el canal y ahora pues vamos un paso más allá que obviamente es todo un reto y una oportunidad para explotarlo. Tienes razón con varios puntos que has mencionado. De hecho, por ejemplo, has hablado un poco de que justo con la facturación, dado que no gestionáis o que estabais viviendo un poco al margen del IVA, a veces no se le daba tanta importancia a las facturas. Y, por ejemplo, eso yo he visto que ha sido un problema de mucha confusión, hablando un poco de la parte de Verifactu, dado que muchas organizaciones que no declaran IVA pensaban que no tenían que sujetarse justamente a Verifactu cuando, claro, esta ley Verifactu, yendo un poco más atrás, no es una ley de IVA, es una ley de declaración y de que se está haciendo un buen uso y que no se está falsificando la contabilidad, ¿vale? Entonces, yo veo que muchas organizaciones tienen justo este problema que, como tú lo has dicho, y también esta parte me ha gustado mucho, lo de que creemos que somos digitales. Me parece que las organizaciones también, cuando yo hablo muchas veces con muchas empresas, cómo están llevando sus procesos, justo se cree que ya se tiene todo de forma digitalizado porque hay una parte de los documentos que están simplemente en la plataforma, pero aún así los procesos van muy lentos, no todos los documentos están realmente dentro de los sistemas, etcétera. Hay bastantes procesos aún que hacer y creo que son pequeños matices que hay que aclarar que a veces pueden confundir a una organización. Bueno, ahora vamos contigo, Vanessa, si nos dices un poco cómo estás viviendo esta parte de digitalizar, la parte de automatizar, si es todo claro, cómo lo lleváis vosotros en vuestra empresa. Sí, bueno, mi sector es un poco diferente, ¿no? Es un sector industrial, es más lento, es más pesado, está acostumbrado a trabajar con la administración pública principalmente. Entonces yo, haciendo un poco recapitulación, ¿no? Cuando yo empecé en el sector hace más de 20 años, no en esta empresa, sino en el sector que era una empresa análoga, yo me acuerdo que empezamos a escanear y a leer con OCR la documentación para tenerla digitalizada. ¿Vale? Yo me acuerdo de aquella época en la que queríamos pues todo el papel que teníamos leerlo, ¿no? Con un programa, digitalizarlo y tenerlo en nuestros sistemas para poder acceder a ese documento cuando quisiéramos. Eso era como los primeros pasos que se daban, ya os digo, al final es un sector que es muy tradicional y es muy lento. Y además, trabajar con la administración pública hoy en día es diferente que hace más de 20 años. Eh, Era todo en papel, todo, absolutamente todo eso era en papel. Hoy en día sí que es cierto que esto se ha adaptado, ¿no? A la forma de trabajo de hoy en día y sí que la digitalización en determinados documentos existe, pero sigue siendo, y fíjate, estoy hablando de digitalización, lo que decía Carlos, ¿no? Simplemente el tener el papel en formato digital y no analógico o no impreso. Ya esto era y sigue siendo muchas veces como un reto. Y ya si vamos a la parte de automatización, es decir, pasar ese dato a la acción, ¿no? A que se integren los flujos, a optimizar, ¿no? Los procesos, lo que comentábamos.
eso ya sí que es un reto muy grande. Y muchas veces, no solo trabajando con la administración, incluso directamente con bancos, que le dices, mira, te envío este documento firmado digitalmente y te dicen, no, 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 la firma tiene que ser manuscrita y me lo tienes que enviar impreso, 2 copias en papel y por correo. Y dices, no lo entiendo, no lo entiendo. Entonces, para nuestra empresa, que sí que es cierto que nosotros, la digitalización, nosotros actualmente tenemos política de 0 papel, con lo cual la documentación sí que está digitalizada. Hay muchas veces que determinada documentación es complicado, sobre todo en tareas más de mantenimiento, ¿vale? Pero por lo general nosotros sí que hemos intentado digitalizar y aplicar la automatización en diferentes procesos, no solo financieros, sino en general de la empresa. Por ejemplo, nuestros operarios van por la línea con PDAs que van introduciendo la información en la propia PDA. Esta se transmite a los programas de mantenimiento y sí que hemos integrado determinados flujos de información de forma automática también con la parte financiera y fiscal. En nuestro caso, al trabajar con la administración pública, sí que es cierto que la factura electrónica ya trabajamos con ella. Entonces, hay ciertos puntos en los que sí que hemos ido avanzando de forma interna, pero muchas veces ya no solo en las tres internos, sino a veces también es externo en lo que es la cuestión de automatizar y digitalizar. Vale, ahora sí me conecto porque estaba sin audio. Claro, tienes razón. Has hablado de lo que pasaba hace 20 años y primero has dicho, hacíamos todo en OCR, llegaban los documentos, había que subirlos al sistema. Y bueno, lo que tú has dicho que hacías hace 20 años, aún hay muchas empresas que lo siguen haciendo. Yo cuando estoy asesorando, aún hay bastantes empresas que siguen con este proceso que va bastante despacio. Sin embargo, sí que creo que la administración pública dio un salto muy grande porque, como lo has dicho, ha sido la primera parte, digamos, de todo este sector que transmite o en cuanto al intercambio de facturas, pues ha sido la primera parte en modernizarse y en utilizar la factura electrónica en España. Creo que hay que decir que justo ahora que vamos a entrar un poco al tema, que va entrando la parte de la facturación electrónica con la ley CREA y CRECE, que bueno, que se prevé que tengamos una nueva plataforma de facturación electrónica, no será la misma que actualmente estamos usando para el intercambio de facturas electrónicas con la administración pública. Y de igual forma, debido a lo que viene siendo el proyecto VIDA, que como lo he dicho, que busca homologar todas las facturaciones electrónicas de todos los países, al final lo que ha hecho el gobierno español es que ha cambiado el formato que en un momento se había considerado que fuera Facturae, el formato oficial de intercambio. Será un formato que será válido, pero sin embargo, el formato final en el que tendrá que estar las facturas electrónicas en la plataforma de facturación electrónica pública será en el formato VL, que el formato VL será el que se utilizará también en el proyecto VIDA para reportar a la Comisión, a la Unión Europea, ¿vale? Eso me parece también como que es importante ponerlo en contexto. Y bueno, entrando a esa parte de ley CREA y CRECE, facturación electrónica, eh, yo veo, o lo que recientemente hubo un estudio de la Comisión Europea donde hablaba justamente de los beneficios de la facturación electrónica. Realmente, como por ejemplo, Vanessa, tú lo has dicho, esta parte, todo este proceso de pedir que te envíen las facturas, que te han dicho, no, requiere tener cierta firma porque esto me está haciendo perder bastante tiempo, esto no tiene valor. Esto hacía perder bastante tiempo y esto nos ha obligado a que cambiemos estos procesos de que actualmente es válido tener firmas electrónicas, lo que antes no sucedía. Y bueno, la Comisión Europea, que era el punto, sacó un estudio donde decía que justo nada más este simple proceso de enviar facturas y hacerlo de forma electrónica va a reducir el coste que se tenía hasta en 80%. Lo que se estaba gastando simplemente en transmitir facturas, ya sea por papel, ya sea por el tiempo que estás tardando en integrarla en el sistema,
en el tiempo que la recibes, se va a reducir hasta 80%. Esos son partes de los beneficios. Entonces, sí que hay una parte que es interesante, a ver, que puede ser un motor de eficiencia. Y de aquí, pues, de aquí viene mi pregunta. Hablando de la ley Crea y Crece, esta normativa, pues, puede percibirse por algunas organizaciones como una carga o como una oportunidad. ¿Y de qué manera vosotros creéis que la ley Crea y Crece puede convertirse más bien en un motor de eficiencia para las empresas? ¿Cómo es que lo estáis viendo actualmente, ahora que ya estamos prácticamente a llegar y que vosotros me imagino que ya tenéis planes de cómo lo iráis implantando? Comenzamos contigo, Carlos. Vale, perfecto. Pues sí, como bien has dicho, bueno, estas leyes al final lo que incentivan es la digitalización. Y vuelvo a mi parte de los procesos. Eso nos va a obligar a repensar todos los procesos. Entonces, ahí es donde va a entrar esa gran ventaja. Y la parte de automatización. Entonces, yo cuando hablo a veces, yo siempre pienso en la pirámide de Maslow, esa necesidad más básica, la inicial, es automatizar, automatizar, automatizar. Y nos viene un tsunami en general, y no me voy a meter en temas de IVA, que ya podríamos hablar, pero antes de meterse en esos temas hay que automatizar. Y no hace falta utilizar temas de IA, con lo cual es un tema de mentalidad y que a nuestros equipos eh, tenemos que hacer que piensen cómo podemos hacer esto de otra manera para repensar esos procesos, para ser más eficientes, porque nos viene una ola que ya no solo para los departamentos financieros, pues que estamos automatizando pues todas las partes APAR, gestión de proveedores, los tickets, el recobro. Estamos metiendo piezas de automatización y de digitalización, como pueden ser los gastos de viaje. Entonces, todo este tipo de regulaciones, es verdad que a veces la gente lo ve con miedo, pero bueno, lo tenemos que adoptar como una necesidad, como una oportunidad, porque si no, la ola nos va a pasar por encima. Con lo cual, es un tema de mentalidad, es un tema de a los equipos también les tenemos que hacer un upskilling, reskilling, pues porque hay que empezar a utilizar otro tipo de herramientas, llámese Make, llámese Zapier, llámese N8N, que simplemente con pintando los flujos vamos a ser capaces de avanzar mucho. Como digo yo, incrementar el ancho de banda para que los equipos puedan hacer mucho más con las capacidades actuales. Entonces, yo lo veo como una oportunidad. Nosotros desde Logalty somos tecnológicos, somos digitales, ayudamos a las compañías a automatizar, a digitalizar como bien has explicado al principio, toda esa contratación electrónica, esa notificación, esa comunicación. Entonces, tenemos en nuestro ADN esa manera de pensar, pero esto solo es el comienzo. Con lo cual, nosotros también estamos muy regulados y es verdad que todas las regulaciones son un peso más para la compañía y algunas muy complicadas, pues porque nuestros grandes clientes son bancos aseguradores, pero nos hace ser mejores, nos hace esforzarnos para ser más eficientes. Y la única manera de ser eficientes es automatizando cosas y este tipo de leyes, pues nos ayudarán e intentaremos coger ese viento de cola para digitalizar más, rediseñar más procesos y en definitiva ser más eficientes e intentar vivir al menos un poquito mejor. Y básicamente lo vemos así. Vale, perfecto. Pues ahí me anoto algunos puntos que los voy a sacar mejor para la siguiente pregunta que tengo de lo que has dicho. Y por ahora me los guardo, Carlos. Gracias. Iria, de tu lado, ¿cómo consideras que la ley Crea y Crece puede ser un motor de eficiencia para tu empresa, para tu organización? No sé cómo lo estáis planificando un poco ya de cara a la llegada. Sin duda, yo creo que no está en discusión que es un motor, ¿no?, de eficiencia. Sin embargo, yo creo que como toda regulación en las compañías cae como, y ahora esto, tenemos que cumplir con esto, ¿sabes? Al final estamos muy entre el regulatorio español, el europeo, ¿sabes? Estamos con una carga de reporting y de automatización y demás que yo creo que las compañías nos ha pillado un poco a contrapié. Nosotros es verdad que la planificación vamos lentos. Es algo que llevamos avisando tiempo, es que viene el lobo, pero todavía no tenemos centrado lo que es el proceso
oye, ¿cómo vamos a acometer esto? Porque son muchos flujos, muchos sistemas internos, muchos tipos de facturas, muchas entidades del grupo con distintas actividades y entonces pues al final hacer el mare magnum y pintar todo esto para que encaje pues cuesta. Entonces, son grandes proyectos que al final hay que ir cogiéndolos como micro para que tengan éxito, porque si no al final no, ¿sabes? Nos podemos perder en todo el mare magnum de cumplimiento. Entonces sí es verdad que llevamos en la cabeza, o sea, llevamos tiempo con esto en la cabeza y que también va a ser un gran ahorro de costes y de riesgos y de tiempo. Nosotros al final ahora se va a poder establecer controles antes de la entrada en el sistema, ¿no? Y entonces eso nos va a hacer reducir mucho riesgo, que al final es lo que tenemos hoy en día, pues de facturas que se están comunicando y nos están validando y demás. Ahora ya vamos a centrarnos en el flujo de validación. Pero es verdad que internamente eh, ¿sabes? La gente está esperando y dice, bueno, como no se aprueba la norma, como no se aprueba la norma, digo, ya, pues que cuando se aprueba la norma no tenemos tiempo material para acometer este proyecto. Empezamos ya y vamos faseando, o si no, no llegamos, ¿no? Pero bueno, internamente, como ya veníamos del suministro inmediato de información, hemos optado por el paso fácil, que es todas aquellas compañías que no las teníamos metidas en el suministro inmediato de información para cumplir con Verifactu, que es lo que viene a 1 de enero, las tenemos planificadas para meterlas a fecha de noviembre y luego pues será la segunda fase, que es Ley Crea y Crece, que me preocupa casi más las implicaciones que luego tendrá en no cumplir con ella. Porque, ¿sabes? Igual que seguramente habrá un margen de adaptabilidad, pero ¿qué va a pasar luego si tú al no informar del pago vas a sacar un certificado para licitar a público y dices, no, es que no estás cumpliendo con el periodo medio de pago y demás, entonces no puedes licitar y demás? Tenemos ahí muchas implicaciones de esto que no va a ser tan sencillo. Al final siempre es más control para nosotros interno, pero también más control externo, no lo olvidemos. Claro, totalmente. Bueno, esto es innegable que con la facturación electrónica habrá mayor control externo y yo creo que justo de aquí de cara también tenemos, pues estamos a la espera justo de este Real Decreto que nos va a decir parte ya de la parte, digamos, específica de funcionamiento de todo el sistema de facturación, porque sabemos que vamos a intercambiar facturas, sabemos un poco cómo será, pero hay todavía ciertos detalles ya demasiado técnicos que estamos esperando y supongo que de cara a esa llegada que será en 2027 de la factura electrónica, habrá mucha evangelización de parte de, sobre todo de la Agencia Española de Administración Tributaria, que será el partner tecnológico para justamente gestionar esta parte de intercambios de factura electrónica. Bueno, de tu lado, Vanessa, quisiera saber cómo lo estáis viviendo, cómo lo estáis planificando, si estáis viendo que se puede convertir en un motor de eficiencia, si ya sabéis un poco cómo vais a tirar justo de la factura electrónica para mejorar procesos. Bueno, a ver, es innegable que es un motor de eficiencia, era lo que comentabas, hay un ahorro de tiempos, hay un ahorro de costes, hay un ahorro de recursos y sobre todo, bueno, pues esas horas o ese tiempo que dejamos de aplicar a lo que es el tema de facturación, enviar, recibir, etcétera, y control, pues se puede emplear en otras tareas de mayor valor añadido. Es más, con la facturación electrónica, eh, y los periodos medios de pago, las notificaciones que tienes que enviar, ¿no? Bueno, pues una vez que ya envías la factura, informas del periodo de pago o te informan del periodo de cobro, lo integras con tu planificación de tesorería, con tu gestión interna. Hay una trazabilidad también, ¿no? Con la huella por si hay alguna alteración del registro de facturación. O sea, creo que es muy beneficioso en muchos puntos. Es cierto que asusta porque al final, como esta transparencia, sobre todo en España, ¿no? Que siempre tendemos a tener el control de la información y del dato y manejarlo
según nuestra conveniencia, pues esta transparencia nos asusta, pero es muy positiva porque nos da también un mejor rating. Por ejemplo, si queremos obtener una financiación, nos ayuda en las auditorías, o sea, quiero decir, es muy beneficioso y sobre todo en el área financiera, la agilidad en tus reportes financieros, en tener la validación de las facturas conciliada, pues en nuestro caso, pues si tienes albaranes o demás, los periodos medios de pago para, bueno, además hay que cumplir con esos periodos medios de pago si no quieres estar en el observatorio de morosidad y no poder optar a subvenciones o contratos con la administración pública. O sea, quiero decir, sí, la ley está para cumplirla, pero es que, y para no tener sanciones, pero es que además hay muchas otras casuísticas alrededor que también nos invitan, ¿no?, a cumplir con la normativa, no solo la eficiencia, que es innegable, mejorar nuestra tesorería, o por lo menos tener un control más eficiente de nuestra tesorería, luchar contra la morosidad, esta transparencia también de cara, pues, a entidades públicas o simplemente en la contratación de personal. A las nuevas generaciones le gusta que las empresas sean más ágiles, más digitales, más transparentes, con menos oscurantismo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y luego, pues, que hay que ser eficientes, porque no olvidemos que esta ley no solo habla de la factura electrónica. Esta ley agiliza, ¿no?, la constitución de empresas, es decir, agiliza que haya nuevos competidores en nuestros sectores. En sectores a lo mejor más tradicionales es más complicado, ¿no? Pero en sectores más ágiles, en empresas más pequeñas, aumenta la competitividad. Entonces, no olvidemos que hay otra serie de casuísticas alrededor de la ley Crea y Crece, no solo la factura electrónica, y que todas están intervinculadas, ¿vale? Entonces, me parece que innegablemente nos ayuda, nos empuja hacia la eficiencia, pues a través de esta modernización de nuestros procesos. Lo que decía Carlos, vamos a repensar, vamos a aprovechar y meter metodologías Agile para repensar estos procesos, Agile o cualquier otra, y automatizar en función en línea porque, o sea, quiero decir, si un proceso está obsoleto y lo automatizas, ¿de qué te sirve? O sea, si tiene mucho ruido, muchas trabas, o sea, primero rediseña y luego automatiza para poder tener una eficiencia acorde. Vale, creo que has dicho bastantes puntos importantes. Primero has hablado de la ley Crea y Crece, que como su nombre lo dice, o su nombre acortado, es ley Crea y Crece, que es el fomento a la creación de nuevas empresas, ¿vale? Y que permite, y que esta parte de la facturación electrónica es solamente una porción de todo ese entramado legislativo que a lo que busca hacer es justo a que haya una mayor competitividad en el tejido empresarial, que se puedan constituir empresas a partir de €1, y que sobre todo que aquellas empresas pequeñas puedan tener flujo de caja, que era por lo que estaban muriendo de una inanición al no ser pagadas en tiempo, y de ahí que justo tenemos los estados de factura, los tiempos de plazo que se reducen para pagar, como lo has muy bien mencionado, Vanessa. Justo, Carlos, tú nos hablabas de esta parte de upskilling de los colaboradores, ahora justo con esta parte de repensar procesos. Quisiera pasar esta pregunta un poco para saber cuáles son las resistencias o los retos internos que actualmente estáis encontrando o que habéis encontrado a la hora de implantar cambios derivados pues tecnológicos y sobre todo que van con respecto a esta ley, estos cambios a la hora de implantar con todo lo que estamos viendo hacia esta ley. ¿Cuáles son los retos con los empleados que habéis visto? El- Bueno, efectivamente, todo lo que es gestión del cambio, salir de la zona de confort, yo creo que es algo con lo que todos tenemos que lidiar, pues porque vivimos en un mundo de incertidumbre que creo que ya no hay otra cosa, a todos los niveles, en todas las compañías, en todos los sectores, es todo muy cambiante, entonces nos tenemos que acostumbrar a esa parte. Entonces, la gestión del cambio es fundamental y tiene que ver con esa cultura y esa mentalidad. Yo en mi caso y en Logalty, o sea, yo por ejemplo tengo 3 private equities detrás y es verdad que a veces soy muy optimista, entonces siempre estoy pensando en sinergias, en automatizar, en hacer mucho más con
con lo mismo o con menos, y por eso lo veo como una oportunidad. Es verdad que Iria ya destacaba que, bueno, que va a haber muchas dudas en muchas cosas y será ese proceso de adopción y veremos qué sucede. Pero como la vida sigue, hay que verlo, hay que intentarlo ver de manera positiva. Y entonces esa gestión de la cultura, la mentalidad dentro de los equipos es pues de lo más importante vamos, o el reto más importante que, mm, que hemos tenido que llevar a cabo. Por ejemplo, nuestro proyecto, pues hemos comprado 4 compañías en los últimos años, integrarlas con el mismo equipo, sin mayores recursos. Entonces era un tema casi uno de supervivencia por proyecto, y vuelvo al contexto que todo el mundo tiene que estar con esa mentalidad, porque si no, vuelvo a mi tsunami, nos va a pasar por encima y alguno no se va a dar cuenta. Los departamentos financieros de manera muy clara, pero en general en otras áreas, ¿vale? Entonces, acompañar a los equipos, ayudarles, darles recursos, de una manera o de otra, pero que vayan cambiando esa mentalidad y vayan experimentando, abrazando pues todas esas herramientas que alguna he dicho antes, pero puede haber más, incluso en los departamentos financieros, esas piezas que vamos metiendo para ayudarnos, es fundamental, pero tiene que ver mucho con cultura, con mentalidad y con liderazgo de los responsables, porque si no estamos ahí, creo que hacemos un flaco favor a nuestros equipos, a nuestra gente y a la compañía, porque si no somos nosotros, serán los siguientes quienes lo tengan que hacer. Ahí depende del tamaño de compañía, depende del tipo de proyecto, si es más intenso o menos intenso, pero tenemos que estar ahí. Y hay mucho de gestión del cambio y mentalidad por centrarme y por empezar a hablar del tema. Claro, pues sí, esta parte yo creo que de gestión del cambio no nos queda como anillo al dedo justo en este contexto en el que estamos, de obligación de cambiar, no es simplemente una posibilidad, es una obligatoriedad. Eh, por tu lado, Iria, ¿cuáles son los retos, no solamente con los colaboradores, sino retos que quizás estés teniendo o que estás previendo ahora con la llegada de la facturación electrónica? Has hablado de la parte de Verifactu. Sé que entonces ya has tenido tú algunos retos que más o menos has tenido que ir enfrentando. Entonces si nos puedes decir un poco de los retos que has tenido y los que prevés ahora nuevamente con la factura electrónica. Pues retos todos, porque al final nosotros hay que reconocer que somos una plantilla madura en la compañía, una plantilla que ahora mismo estamos en una oleada de jubilaciones, renovando y demás. Entonces, pues hay que buscar nuevas competencias en la gente que viene. Al final yo ya antes íbamos más un poco a los tecnicismos, a alguien que supiera de, y ahora casi buscamos un tecnólogo que sepa algo de, pues, poder decirle, que entienda mi idioma, ¿no? Pero es verdad que, claro, el tener una plantilla madura, toda esa plantilla madura piensa internamente, bueno, esto a mí no me pilla, esto a mí no me pilla. Y eso hace muy complejo el que tú metas, imbuyas en la plantilla pues esta gestión del cambio, ¿no? Porque dice, bueno, esto ya se lo tendrá que lidiar el siguiente y demás. Entonces, es complicado, es complicado. Al final, nosotros a veces estamos levantando procesos que todavía el motivo de ese proceso, lo que se escucha es decir, no es que se hace así de siempre, se hace así de siempre. Y yo ya, pero que se haga así de siempre, algo tendremos que cambiar o habrá una manera, porque si nosotros tenemos los datos, porque los tenemos en algún sistema de otra manera y tal, ¿por qué hacemos este proceso de siempre? ¿Sabes? Que entonces heredamos ese tipo de cosas que al final, pues siempre proponer a alguien que hay que cambiarlo y demás es difícil. Decimos ya parte financiera, fiscal y demás, y justo nosotros somos los que más sabemos de esto. Entonces lo tenemos ya como que decimos, nosotros es que no nos queda otra, es o sí, pero tú explica la negocio, ¿no? Es que dile a estos que o nos mandan esto, o que esto se Claro, mete en este canuto, o esto se va a probar así y tal, explica la negocio que esto viene y que ahora el proceso suyo no va a ser bueno, vengo aquí con el papel y te dice, paga esto, ya. ¿Sabes? Pues sí que hay áreas de la compañía que vienen con la factura y dicen, no, esto hay que pagarlo ya.
Y a lo Claro. mejor esa factura llevaba en el cajón 7 meses, pero da igual, pero ahora hay que pagarla ya. Entonces, pues la verdad que la cultura cambia mucho, hay que lidiar con, ¿sabes? Con plantillas maduras, por eso a mí efectivamente ley manda, departamentos de medios, cuando se les da prioridades a proyectos, lo bueno que tiene es que nosotros siempre venimos obligados por una ley, entonces saben que esto es sí o sí, y entonces eso nos ayuda, queramos o no, pero hay que romanizar mucho, evangelizar mucho y efectivamente con las administraciones públicas nosotros también tratamos mucho, pero justamente también las administraciones públicas, a pesar de que sí que existe la facturación electrónica y demás, en pagos debo decir que son las más deficientes, porque son las facturas que tenemos más pendientes y además de repente se paga ahí un grueso que no sabes a qué factura aplica y demás, son las que peor pagan. Entonces, bueno, efectivamente, las pequeñas empresas se verán beneficiadas de que cumpliremos los periodos medios de pago, pero a ver si la administración pública es la primera en cumplir. En eso tienes razón. No eres la primera que menciona esta parte de la administración pública, que efectivamente no es la más eficiente en la parte de los pagos a pesar de la facturación electrónica. Vanessa, tengo una pregunta, justo es un poco de la parte de los retos. Vosotros en Albali vais bastante avanzados porque, como lo has dicho, ya gestionáis la parte de la facturación electrónica con la administración pública. Tenéis esta política de cero papel, entonces sí que estáis avanzando fuerte en vuestros procesos. Eh, ¿Qué retos habéis tenido o estáis previendo también de igual forma algunos retos? ¿Ya los estáis identificando con la llegada de la facturación electrónica o consideráis que va a ser un cambio bastante suave esta transición? A ver, yo me uno un poco a lo que han comentado mis compañeros. Cualquier cambio ofrece una resistencia, ¿no? Sobre todo en cuestión de las personas. En nuestro caso, sí que estamos un poco más avanzados, pero también en general en la automatización y en determinados softwares, pero también porque ha venido un poco de la mano impulsado por alguna parte de nuestros accionistas, ¿no? Que son fondos de inversión, que requieren unos estándares de calidad de la información y de transparencia y de inmediatez del dato bastante más elevados. Entonces, digamos que tenemos dependiendo de nuestros accionistas, hay unos que son más tradicionales, que es una industria más consolidada, y luego tenemos otros que van más allá, que están más avanzados, que son fondos de inversión, que tienen otras necesidades. Entonces, uno de los principales retos en cuestión de esto que os comentaba, de esta polaridad, ha sido la propia inversión en tecnología. Vale, es cierto que hay aplicaciones que son más económicas y otras que pues requieren una inversión más alta, pero ya el dar el paso en incluir en nuestros presupuestos una partida presupuestaria para inversión en tecnología de avance de software para las distintas áreas o procesos de la empresa, esto inicialmente, no digo ahora, inicialmente sí que hubo cierta polémica. Por un lado está la resistencia al cambio, no ya solo de los empleados, sino también de los propios accionistas, porque dicen, no es que ahora, a ver si vamos a dar demasiada información. No, a ver, señores, no nos confundamos. Hay determinados datos o información que es más privada, que es más confidencial, que aunque estén en el mismo sistema, esté automatizado o tengamos reportes más ágiles, no quiere decir que esa misma información tenga acceso todo el mundo. ¿Vale? Entonces, otro punto de resistencia que tuvimos fue la seguridad, no solo externa, ¿de acuerdo? Respecto a ciberseguridad, sino también o sea, ese miedo, ¿no? A perder la información o a la seguridad propia interna. Me gustaría destacar, pues eso, estos puntos. Por un lado, el coste de la inversión en tecnología, que dependiendo, esto es un proceso, vas poco a poco. O sea, quiero decir, la biblioteca de software es infinita, elige el libro, el software que te viene bien a ti en tu momento y ve poco a poco avanzando. No te metas ahí a querer automatizar todo,
todo meter software para todo, análisis predictivo, inteligencia artificial. Dices, ya que me pongo, lo pongo todo. No, ve poco a poco porque si no vas a colapsar. Entonces, por un lado está el coste, el pensar qué era lo que queríamos, por dónde queríamos empezar a automatizar y luego pues este repensar de nuestros accionistas respecto a la seguridad. Hoy en día va bien, pero sí que es cierto que cada cambio pues requiere pues gestionarlo Esfuerzo. para que, sí, un esfuerzo grande, grande, para que esa resistencia no se vaya, esas creencias limitantes también a nivel de negocio se vayan desbloqueando. Vale, bueno, esto ahora sí me lleva a aparte de las respuestas que estaba dando Carlos. Nos quedan 15 minutos. Os propongo que hablemos justo de vuestras experiencias concretas en automatización y que después vayamos cerrando simplemente con una conclusión debido a que ya no tenemos tanto tiempo. Pero como te decía, lo que has dicho justamente de que hay que saber elegir bien la tecnología, me recuerda que Carlos ha dicho, no solo es una cosa de inteligencia artificial. Y las empresas cuando llegan dicen, quiero inteligencia artificial. Y la pregunta que yo hago es, ¿inteligencia artificial para qué? A ver, ¿cómo estás en tus procesos? ¿Cómo los estás llevando? Y entonces, a veces no se entiende un poco que hay un proceso, que hay un proceso que hacer, hay que organizar, hay que limpiar datos, etcétera, antes de que inteligencia artificial generativa, que es lo que generalmente vienen buscando, sea la tecnología más correcta para implantar. Entonces, aquí estamos en esta parte, sí, de los procesos, que es importante mejorarlos. Y otra cosa que quiero destacar es que vosotros habéis implantado ya la automatización. Y esto es importante porque muchos de los directores financieros de las empresas se están deteniendo actualmente a la automatización debido a que dicen, voy a esperar a la factura electrónica, no quiero hacer algo antes, quiero hacer ambas cosas juntas, factura electrónica y automatización de procesos. Y creo que vosotros sois un buen ejemplo de que se puede automatizar antes de que llegue la factura electrónica y que esto es un beneficio. Así es que pasando a vuestras experiencias, bueno, quiero empezar contigo, Carlos. ¿Qué aprendizaje destacarías que has tenido al llevar a cabo todo este proceso de digitalización que estabas, pues que estabas buscando al momento de implantar tecnología? Vale, bueno, yo casi doy un pasito más atrás, o sea, en todo proceso de transformación y además ahora los financieros pues también y en muchas ocasiones tenemos ese gorro de transformador y somos impulsores porque cada vez somos más transversales y más estratégicos. Al final tienes que pensar en procesos, en personas y en tecnología, con esa mentalidad. Y a partir de ahí ver pues el coste que ha hablado Vanessa, pero las prioridades. No puedes hacer todo vamos, del tirón. Entonces, tienes que orquestar y priorizar con lo que tienes y a partir de ahí meter recursos, pero como decía Iria, pues si tienes una plantilla pues madura, que lo ha calificado muy bien, pues bueno, pues tienes que lidiar con eso. Entonces, tienes que meter aceleradores y tienes que meter sponsors y champions y evangelizadores y sobre todo empezar a priorizar para las cosas que mueven la aguja. Entonces, yo, pues igual, como Vanessa, tengo fondos detrás. Es verdad que cuando tienes fondos es todo muy acelerado, sí o sí, y si no, pues al siguiente. Entonces tienes que demostrar mucho en poco tiempo, con lo cual no queda otra y tienes que priorizar. Departamento financiero, pues automatizar todo lo que puedo y empezar a meter. No cambié el RP, por ejemplo, pero sí que metí diferentes add-ons que me ayudaron a automatizar, digitalizar ciertos procesos y automatizar todo el tema de tesorería que lo hacíamos absolutamente a mano, todo el tema de contabilización de facturas de proveedores, de recobro de deuda, el- los OCRs igual, que es verdad que bueno, ya hace 20 años ya eran pioneros, pero ahora funcionan bastante bien. Entonces vas cogiendo tramos y, como digo yo, librando anchos de banda para ir avanzando en ese proceso de automatización y sobre todo cambiar la mentalidad, ir cambiando la mentalidad de cómo puedo hacer esto de otra manera, cómo puedo rediseñar. Entonces, bueno, la factura electrónica, es verdad que nosotros también tenemos administraciones públicas bueno, pues es una pieza más, pero yo voy más al fondo, o sea, esto es algo que tenemos que hacer sí o sí. Si esperamos a que nos obliguen,
bueno, pues la compañía creo que nos sacará todo el partido y luego nuestra gente la dejaremos atrás. Entonces es una carrera que tenemos que correr todo. Entonces, bueno, estamos ya no solo el departamento financiero, sino otras áreas y que todas las áreas, Customer Success, toda la parte de operaciones, e incluso todo el departamento de tecnología que es muy grande, pues cómo pueden automatizar cualquier proceso ayudándose de piezas tecnológicas. Y además es que ahora no paran de salir y hay que elegir bien y hay que probar, si no funciona la siguiente, intentar ser lo más ágil posible. Pero es verdad que cada uno con los recursos que tiene y con esas tres patas, pues intentar navegar en esta ola, ¿vale? Pero diría que por nuestra parte estamos en ese camino y además es un camino que no tiene fin. O sea, que estamos ahí, siempre quieres más, siempre quieres correr, pero efectivamente ya hay presiones de todo tipo pero tienes que estar en la carrera. Si no estás moviéndote, complicado, complicado. Bueno, sí, tienes toda la razón. Esto no se va a terminar. No sabemos qué vendrá después, pero no está terminado. Por tu lado, Iria, yo tengo una pregunta para ti. En este entorno tan regulado como es el de Asisa, ¿cómo es que se conjugan los requisitos fiscales con esa necesidad de eficiencia operativa? Háblanos un poco. Pues la verdad que es muy complejo, porque cada administración tira para lo suyo, o sea, no tiene nada que ver lo que nos pide la Dirección General de Seguros, a efectos financieros, que está bastante, los procesos son bastante arcaicos y demás, con lo que nos pide la Agencia Tributaria, que es como la pionera, la que nos va evangelizando en toda la automatización, uso de firma electrónica y demás, con lo que nos pide el regulador de la CNMC, al final todo el mundo estamos o sea, en un momento muy complejo porque hay mucho reporting y de forma muy diferente. Entonces, claro, al final es lo que decíamos, esto es la palanca para el rediseño y que nos ayude al análisis pre, porque al final nos basamos en cumplir y reportar todo el rato sin tener un análisis previo y sin poder ir con una toma de decisiones que yo creo que la norma nos sirve como palanca para ayudar a este tipo de cosas. Al final, si digitalizando lo que hacemos es cumplir y es una forma cara, de una forma cara y lenta. En el caso de automatizar, pues ganamos capacidad operativa, que eso es un poco a lo que tenemos que tender. Tú hablabas de la inteligencia artificial es muy buena, pero tenemos que tener todavía pensamiento crítico y tener la capacidad de análisis para reorientar nuestros procesos a lo que queremos. Em, en nuestro caso, ya os digo, el cumplimiento es complejo y las necesidades, porque no es lo mismo solvencia que agencia tributaria y demás, son tan diferentes que al final nos encontramos a veces en silos en los que de una manera o tienes todo integrado en un dato que vamos todos a ese mismo cajón a cogerlo y a explotarlo de maneras diferentes, o si no, te puedes encontrar que estás preguntando durante el mismo mes un resultado y para un sitio otro, te encuentras con 10 datos distintos. Y eso es peligroso, porque al final, tened en cuenta lo que volvemos, o sea, esto es autocontrol interno, pero también es control externo. Al final esto se va a basar en cruces de datos. También tenemos un tema con protección de datos, la Agencia Española de Protección de Datos, porque imaginaros nuestro caso, que son datos de salud, nivel máximo de protección en la Agencia Española de Protección de Datos. Al final eso lo vas a volcar afuera. Entonces, seguro que ninguno de los que estamos escuchando este webinar queremos que nuestros datos de salud se vieran vulnerados, ¿no? De alguna manera. Entonces, hay Claro. que poner todas las protecciones, hay que ir con todas las garantías, porque eso además el riesgo reputacional es brutal. Entonces, se conjugan muchas cosas a nivel macro que para cometer el proyecto da miedo porque no hay norma, y da miedo porque tienes que tocar muchos palos. Entonces, hay que tomárselo, o sea, es verdad que no podemos dormirnos, pero hay que ir un poco con cuidado de cómo lo acometemos. Sí, sí que tienes razón que vosotros tenéis esta parte de eficiencia operativa. A pesar de la eficiencia, tenéis que poner un control muy fuerte en la seguridad, es verdad. Bueno, Vanessa, yo quisiera preguntarte un poco sobre
estos beneficios tangibles que habéis visto al pasar de lo digital a la automatización. Nos habéis estado hablando, bueno, tú nos has estado hablando bastante de vuestros procesos, de cómo los habéis mejorado. Nos has hablado un poco de las trabas que había, la seguridad, no dar información a todo el mundo, pero bueno, ¿cuál es el otro lado? ¿Cuáles son los beneficios que habéis tenido? Sí, la verdad que hemos tenido bastantes beneficios en todo el tema de la automatización, ¿vale? De la integración de procesos, sobre todo. Nosotros, nuestro tipo de empresa, trabaja como si fuera un project finance. Entonces, para nosotros, tener ese rolling forecast de información y datos actuales, ágiles y veraces, ¿no? Pues ha sido uno de los principales beneficios. No hay lugar que decir que la reducción de los tiempos en los cierres contables, en la gestión de tesorería, tener información veraz, pero ya no solo en nuestra empresa, sino tenemos integrada un poco toda la cadena de valor. No somos muchos, nuestro tipo de empresa es diferente, entonces para nosotros hay cosas que son más sencillas y otras que son más complicadas respecto a otros sectores y otro tipo de empresas. Pero, por ejemplo, esta integración de procesos de visión más predictiva, sí que, por ejemplo, en tareas de mantenimiento nos ha reducido la vida, o sea, nos ha ampliado la vida útil de los equipos, o sea, ha reducido la rotación de los mismos y esto se ha sincronizado automáticamente con nuestra planificación financiera, nuestro modelo económico financiero, nuestro Project Finance y se traduce en dinero. O sea, al final mejora la rentabilidad de la empresa. Este análisis continuo de datos y de información, a su vez, nos da una transparencia. Nosotros, nuestro financiador principal es el Banco Europeo de Inversiones, además de algún fondo de inversión, que nos requieren unos estándares de transparencia e información de datos en tiempo real que sean veraces, con unos covenants, unos ratios de cumplimiento que son bastante estrictos, de los cuales tenemos que reportar. Entonces, esta agilidad sí que nos ha mejorado, ¿no?, la relación con nuestras entidades financiadoras y con, bueno, con el cumplimiento de los propios estándares y los ratios, no solo de la solvencia y ratios financieros, sino también pues, de esta información que tenemos con respecto al Banco Europeo de Inversiones o entidades financiadoras, ¿no?, o fondos de inversión. Y luego, por otro lado, otro beneficio así tangible, nos suelen hacer bastantes auditorías internas de distintos accionistas, fondos, etcétera, y esto también se ha agilizado. O sea, los procesos de due diligence antes eran larguísimos, súper pesados, mucha información, todo esto se agiliza también. O sea, no ya solo la propia factura electrónica con esta trazabilidad, esta transparencia que se integra, se contabiliza automáticamente, tenemos la gestión de su flujo de cobros y pagos dependiendo, la validación, etcétera, sino que si lo vemos desde una visión más macro, ¿no?, de todos los procesos financieros, nos ha ayudado en muchas ramas. Vale, perfecto. Bueno, pues sí que lo ha resumido muy bien. Bueno, yo creo que nos quedan un par de minutos y antes de devolver la palabra a Juan Luis, simplemente creo que con lo que hemos comentado ahora queda muy claro que la ley Crea y Crece es pues un motor de eficiencia porque no solamente abre la puerta a recibir las facturas de forma digital, sino que va a obligar a muchas organizaciones a mejorar esos procesos como vosotros ya lo estáis haciendo el día de hoy, a partir de la parte de la automatización que habéis implantado, la mejora de procesos, la elección de mejores herramientas. Y bueno, con esta parte, pues yo creo que me gustaría terminar y agradeceros a vosotros por vuestra participación. Ahora voy a devolver la palabra a Juan Luis, no sé si nos estás escuchando para que em, para terminar, y con esto podríamos ir terminando el webinar. Os agradezco muchísimo, Carlos, muchísimo, Iria, muchísimo, Vanessa, por vuestra participación. Creo que vuestras aportaciones han sido de muchísima ayuda. Os agradezco muchísimo. Espero que hayan sido de valor para el auditorio también. Gracias a Muchas vosotros. gracias.
Muchas vosotros. gracias. Perfecto. Y bueno, con esto vamos a terminar y nada. Os agradecemos mucho también a quienes habéis estado con nosotros. Mi nombre fue Cristian Muñoz, soy especialista de producto para Yus en el mercado español y espero que haya sido de valor lo que habéis visto. Buen día, gracias a todos.